el micrófono del doctor Leandro está apagado, que lo prenda. El doctor Ismael va a comenzar la reunión. Vamos a iniciar entonces la reunión. ¿Dónde está lo que tengo que presentar? Bueno, vamos a iniciar la reunión. El titular que habíamos dado era una iniciativa propuesta, los desafíos de San Marcos y el 472 aniversario de su fundación. Aquí podemos apreciar, estimados presentes, sanmarquinos, amigos de los sanmarquinos, las imágenes de varios profesores. Aquí está el profesor Godofredo García, fue decano varias veces de la Facultad de Ciencias, y un personaje muy interesante porque permitió que San Marcos se convirtiera en la capital o en la sede de recepción de muchos investigadores, ¿no?, que vinieron a San Marcos. O sea, pasar por el Perú, pasar por América Latina, era pasar por San Marcos necesariamente. El doctor Rafael fue discípulo de Godofredo García. Dávila Cuevas, un científico, también fue decano 2 veces, y además de eso, fue discípulo de Godofredo García y un investigador notable en el campo de los fluidos geofísicos. El doctor Hugo Pesce, ¿no?, de la Facultad de Medicina, notable por ser uno de los creadores o fundadores del Instituto de Enfermedades Tropicales de San Marcos, muy querido por los estudiantes y por todos los sanmarquinos. También el doctor José Russo Delgado, ¿no?, que inicialmente dictaba cursos de psicología y también después temas relacionados con la filosofía, y sobre el tema de la filosofía de Heráclito, que fue el tema predilecto que desarrollaba José Russo Delgado. El decano de la Facultad de Educación, ¿no?, Eudosio, ¿sí?, el profesor decano de la Facultad de Educación, y también tenemos que, le hemos puesto en la carátula del afiche al profesor, al joven, en ese entonces, dirigente estudiantil de la Universidad de San Marcos, de la Federación Universitaria de San Marcos, José Carlos Vértiz, a quien también rendimos homenaje como personaje importante en el Bicentenario de la República del Perú. Aquí tenemos puesto también una imagen de una sala que antes era una sala de presentación de exposiciones y que la han transformado en una sala muy hermosa en la actual gestión, pero que nosotros hemos señalado que debe estar llena de ideas y de propuestas para seguir impulsando el desarrollo de San Marcos. Recording in progress. Algunos de ustedes seguramente se acuerdan cuando terminó la puesta del rectorado, como presidente del rectorado por parte del gobierno de Fujimori, Enrique Manuel Paredes se hizo cargo casi durante cerca de una década en el manejo de la universidad, con un grupo integrado por 4 personas que integraban la comisión de gobierno de la universidad. Si la universidad, su democracia fue suspendida, pero tal luego como se logró restituir la democracia, se eligió al presidente de la República por elecciones generales, la universidad pasó a tener un año de transición y fue el doctor Ricardo Lama Ramírez quien condujo por un año a la universidad para llegar hacia la elección de las autoridades de acuerdo al sufragio de todos los docentes y estudiantes.
también aquí tenemos imágenes muy importantes, relevantes, de la parte filosófica, como es el caso de Francisco Miró Quesada Cantuarias, de la facultad, fue también profesor de la Facultad de Ciencias, la época del año 1967, y el profesor Augusto Salazar Bondi, filósofo también, de la Facultad de Letras y de la Facultad de Educación. Vamos a hacer intervenir a la profesora Angélica Aranguren para que exprese su saludo por la Universidad de San Marcos y al mismo tiempo pueda señalarnos algunas experiencias exitosas y algunas sugerencias importantes que San Marcos debe seguir continuando siendo el líder de la universidad peruana, el líder de la universidad americana. Angélica, tiene la palabra. No te olvides del micro. Ya abrí el micro. Ya. Mira, yo he hecho una reseña para ir un poco en orden y sobre todo por el tiempo que se va a emplear. Y he preferido escribirlo un poco para no desordenar y también para que no se escapen cosas, ¿no? Yo tengo ideas muy claras al respecto, hemos vivido una serie de circunstancias en muchísimos años. Yo estoy en San Marcos desde el año 1965 y recién el año pasado ya no tuve carga académica para dictar clases, o sea que me he pasado toda mi vida en San Marcos, prácticamente. Las pocas veces que salíamos fuera de San Marcos físicamente, era porque nos íbamos a hacer trabajo de campo, que lo hicimos intensamente, continuamente, durante todo el tiempo, porque nosotros trabajábamos campo y laboratorio. Entonces he preferido hacer una reseña por escrito para que no se escapen cosas, porque yo creo que hay cosas que hay que decir, ¿verdad? Interesantes para el bien común. Miren, yo en primer lugar quiero saludarlos a todos. Buenas noches. No quiero entrar en protocolos de autoridad ni cosas por el estilo, pero estoy muy contenta por este enlace que se ha establecido y para homenajear a nuestra universidad en este 472 aniversario de existencia, ¿no? Estamos a 28 años precisamente de cumplir los 500 años, que no los veré, así que hay que desquitarnos hoy día, ¿verdad? Bien, entonces aquí estamos reunidos para saludar a el aniversario de nuestra alma mater, ¿verdad? Y lo decimos al estilo de siempre, San Marcos, en latín, alma mater. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que realmente así no era el nombre como inicialmente se construyó, no, más bien es aquí, estamos haciendo voy a hacer una reseña de mis estudios, en parte, chiquitito nada más, sin aburrir, pero para marcar las cosas que tuvimos y que cambiaron, y también algo sobre la investigación. ¿Ya? Yo aquí en los profesores que han pasado, yo he tenido dos profesores ahí, el doctor Salazar Bondi y el doctor Russo Delgado han sido mis profesores de cátedra, ¿no? Yo he llevado clases y he sido evaluada por ellos. Bien, acá tenemos, por ejemplo, que es lo que voy a presentar, va a ser un tramo de mi vida universitaria, que creo que uniendo los tramos de cada uno de nosotros, podemos un poco juntar estos 472 larguísimos años de existencia que lleva ya la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primero, no se llamaba la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tal como ahora, sino en este caso se llamaba la Real y Pontificia Universidad Mayor de Lima, dado que era una universidad realenga, estábamos en medio de una colonización, pertenecía al Reino de España, entonces era real y pontificia, porque si no teníamos lo que se llamaba el pase regio para el funcionamiento, que lo daba el Papa, no funcionábamos. Esa es la razón graciosa por la cual, habiendo sido formados, sí, nosotros en mayo y la UNAM en noviembre o en septiembre, si no me equivoco, en el mismo año. Sin embargo, el que tuvo, como quien dice, la licencia para trabajar fue San Marcos, y a la UNAM se la dieron como 18, 17 años después. De ahí que nosotros somos la decana, ¿no? Entonces la decana de toda América, porque los americanos venían acá, la América hispana venía acá a estudiar a Lima en lugar de irse a Europa, a estudiar a Salamanca, a Alcalá de Henares o a Madrid, a cualquiera de las universidades europeas, ¿ya? En ese sentido, destacar que el nombre era Real y Pontificia Universidad Mayor de Lima. De las 3 veces coronada Villa del Señor, se refería a Lima, porque a Lima no se le decía Lima a secas, sino se le decía la ciudad de los reyes.
Y cuando se le decía la ciudad de los reyes, muchos creen que se está hablando de los reyes de España, de los gobernantes. No, se hablaba de los reyes magos. Era la ciudad de los reyes. Entonces, así estamos con que San Marcos es la 3 veces coronada villa del Señor, y ahí funcionaba la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, que más adelante se va a poner bajo la advocación de San Marcos, ¿no? Tenía que tener un patrón para que pueda guiar nuestros pasos, protegernos, nuestro protector San Marcos y nuestro león. Ahí estaba, ¿no es cierto? Esa era la situación. Yo tengo una experiencia interesante y yo lo voy a decir, ¿no? El 17 de enero del 2023, o sea, este año, yo he cumplido 50 años de doctora. O sea que tengo bodas de oro. Estoy con bodas de oro. Y yo soy bien, relativamente bien chiquilla, ¿verdad? Porque con los 50 y tantos años que tengo encima, pues estoy barajándolos muy bien, ¿verdad? Pero tengo 50 años de cumplido como doctora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Unos se pueden graduar y otros no. Ahí viene la pregunta. ¿Por qué unos nos graduamos y otros no? Entonces yo quisiera que vean algunos detalles de estas experiencias de nuestras graduaciones, porque nuestras graduaciones no eran que eran fáciles, eran sumamente difíciles, y a veces íbamos a este local, no me tocó ya, a mí me tocó en la ciudad universitaria, pero se iba al local de la casona, ¿no? Y bueno, ahí a veces una sustentación de grado duraba 2 días, porque era defensa y sustentación de la tesis. O sea que tú dices esto, así, defiéndelo. Y si no lo defendías bien, te jalaban pues. Ojo, y las primeras tesis, todas ellas fueron hechas en latín. Tenemos muchas tesis en el repositorio de San Marcos que están en latín. Pero también es interesante que hayan llegado a la comprensión que la tesis no tiene que ser un trabajo monumental en el sentido del tamaño, de la cantidad de hojas, sino en la sustancia, lo que va a brindar, qué va a ser, el aporte que va a dar, eso es lo que cuenta, ¿no? Y siempre se han destacado, incluso yo he escuchado frases a profesores de filosofía y de lógica que decían, ¿no? Mire, la tesis más grande del Perú, del mundo, es la de Einstein, es una fórmula y punto, esa es la tesis. Entonces, eso nos muestra a veces las situaciones por las cuales muchos tienen el prurito de estar pidiendo tesis. Yo he visto tesis de 600 páginas, que el jurado le ha dicho al graduando, oiga usted, tiene usted 600 páginas, pero no dice nada, ¿no? No dice nada, absolutamente nada. Esto es un montón de hojas escritas y nada más. ¿Qué está diciendo usted? ¿Qué está proponiendo usted? Así, en esos términos. Entonces, ¿qué es la tesis? La tesis es la propuesta con sustancia, ¿no? Y en ese sentido, yo por eso había destacado, por esta casualidad, yo me gradué y yo saqué el doctorado el 17 de enero de 1973. Y era bien chiquilla, ¿verdad? Entonces estaban diciéndome, oye, esta loca, ¿cómo es que se presentaba al grado? Yo dije, me tengo que presentar pronto al grado, porque como me van a jalar, tengo que ver cómo se hace la tesis, cuáles son los errores para corregir, y la siguiente tesis ya me la prueban sí o sí. Esa era prácticamente la figura, porque todos íbamos con el prejuicio y con la cantaleta de que nos iban a jalar. Y entonces, como me van a jalar, ¿para qué voy a presentar tesis? Como me van a jalar, ¿para qué voy a hacer tesis? Entonces, esta es también una de las caras que tiene la cantidad de gente brillante que estudiaron en San Marcos y que nunca quisieron graduarse. Y otros que se graduaron en la última hora, ¿no? Como nuestro profesor, por ejemplo, el doctor Ferro, que lo deben haber conocido, un lógico, pero de polendas, ¿no? Y nosotros le decíamos, doctor Ferro, y él decía, un momentito, no soy doctor, ni siquiera soy bachiller. Pero doctor, ¿por qué saqué el grado? No tengo tiempo, decía. No, y no quería graduarse. Él no quería ir a enfrentar y un jurado, esos jurados, peso pesado, con él que era un peso pesado y que además se dieran el gusto de jalarlo. Entonces habían esos temores y yo quiero destacar eso como parte de nuestra tradición, nuestra historia en San Marcos. Un poco simpática y un poco graciosa. Entonces yo me gradué como doctora en letras, en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, ¿no? ¿Por qué en letras? Porque en ese entonces San Marcos no tenía más que 2 áreas, letras y ciencias. Entonces esto es una variación, por ejemplo. Eso duró hasta el golpe de Estado
de Velasco Alvarado. Entonces yo estaba en la Facultad de Letras, ahí habíamos un montón de carreras, psicología, todas las ciencias sociales, arqueología y antropología, que era una sola carrera. Estaba, por ejemplo, historia, geografía, ¿no? Ahí está nuestro profesor Pulgar Vidal, ¿no? Nuestro querido profesor. Muy bien, ahí llevábamos nosotros nuestras clases en letras y los otros lo llevaban en ciencias, pero había un detalle. Nosotros teníamos que llevar cursos de ciencias obligatoriamente y los de ciencias tenían que llevar cursos de letras obligatoriamente. Así es que hacíamos un trasvase de estudiantes, ¿no? Y por supuesto, de parte, hay muchos matrimonios mixtos, por si acaso. Entonces, aquí tenemos, cuando me gradué, mi grado, miren cómo se da, ¿no? Doctor en letras, especialidad, antropología y arqueología, o sea, las dos carreras. Ahora están separadas, ¿verdad? Eran las épocas, pues, del doctor Tello y del doctor Muelle, que fue mi profesor. Nosotros teníamos aulas aquí en el Museo de Antropología de Pueblo Libre. Aquí ustedes se pueden dar cuenta entonces que teníamos dos grandes áreas y que todos estudiábamos de todo un poco. Los científicos sociales salíamos del área de letras y los de ciencias eran de ciencias básicas, medicina, humana, veterinaria, matemáticas puras e ingenierías. Teníamos dos grandes áreas. Eso es lo que hay que destacar acá. Hoy en día tenemos 20 facultades y bueno, ahora se cuentan las carreras, no se cuentan las áreas, ¿no? ¿Cuál es la tendencia donde uno va? ¿De qué tendencia es? ¿Todos llevan o si llevan o no llevan? Bueno, eso es cuestión de ver a ver cuál es el plan de estudio de cada quien. El golpe militar de Velasco en 1968, entonces, dio el decreto supremo, el 18816. Este decreto supremo nos desbarató completamente y nos liquidó nuestras antiguas facultades. Esas facultades en donde se decía que nuestros profesores eran como decían, las vacas sagradas. ¿Recuerdan ustedes que le ponían la chapa de las vacas sagradas? Muy bien, esa es la facultad que se cierra. Y se crea, imitando a cualquier país del mundo, entre comillas, más desarrollado que nosotros, lo que se llamó los programas y direcciones universitarias, a excepción del rectorado. Así que el rectorado quedó. El rectorado venía desde la época de los españoles y continuó siendo rectorado y era inamovible, ¿verdad? Luego de algunas décadas de desorden y fracasos, se volvió a las facultades. Volvimos a las facultades, que no se recuperaron con el celo académico y humanístico y científico que teníamos nosotros, salvo en el papel, porque se hizo un lindo papel de retorno a las facultades, pero esto nunca más se cumplió porque fue un zafarrancho. Ahí los chicos no sabían cómo llevar los cursos, tenían que tener consejero de cursos, se ponían una panacea de cursos con muchos números para que mejor aumenten la cuenta y salgan cuanto antes de la universidad. Pero se estructuraban los cursos para crear una formación profesional. Es decir, este curso lo tienes que tener sí o sí, porque si no, no te gradúas, no vas a salir médico. Es decir, no puedes salir médico y no haber estudiado una carrera de cirugía, por ejemplo. ¿Cómo vas a salir médico si no has pasado por cirugía? Pero de repente te puedes saltar a la garrocha cirugía, y eran esos los detalles y las broncas que habían en ese momento. Entonces, en esta situación, nosotros tuvimos en mi generación dos turnos, ¿no? Un primer turno que era cultura general, que lo llevaba todo San Marcos. Y de esa manera también, como era obligatorio el aprendizaje, estudiábamos letras y ciencias todos, ¿no? También era común en todas las especialidades. Así que así era la cuestión. Los estudiantes de carreras de ciencias venían a letras y los de letras nos íbamos a ciencias. Llevábamos cursos como matemáticas y estadísticas aplicadas que después nos sirvió para nuestro trabajo profesional en el campo. Se hacían dos tesis, solamente dos tesis. Se hacía la tesis de bachiller y la tesis de título. Entonces las carreras se dividían en dos. Carreras académicas, ¿no? Como filosofía, las ciencias sociales, psicología, etcétera, y carreras que le llamaban liberales, como la medicina, las ingenierías, etcétera, que podía uno poner su cartel en la puerta de la calle y además pagar una licencia a la municipalidad. Esas eran las carreras liberales. Así que esos eran los dos rangos de nuestras carreras. El título profesional y el bachillerato. La tesis era un aporte, necesariamente tenía que ser la tesis un aporte a la especialidad y no era un colchón de hojas con citas con comillas,
como se acostumbra muchísimo ahora que los profesores devuelven la tesis porque les parece poco gorda, porque les parece de pocas hojas, porque les parece de pocos capítulos, y tienen ahí qué sé yo, una enciclopedia de la época de los franceses cuando luchaban en la Revolución Francesa. Y eso es un exceso. Aquí se buscaba la calidad y no la cantidad. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden ver, revisar, ahora que estamos de visitas y de aniversario, la Biblioteca Central se abre, y en la Biblioteca Central hay una sección de tesis antiguas, ¿no? Y las tesis antiguas, ustedes las pueden ver, y si recuerdan el almanaque Bristol, son del tamaño del almanaque Bristol. Chiquitas nada más. Por ejemplo, la tesis del doctor Sánchez, que fue 3 veces rector de San Marcos, también fue mi profesor en aula, tiene 19 páginas. Nada más. Para decir una tesis, ¿para qué quieres más cantidad de hojas? Lo más, ¿qué es lo que hace? En el buen sentido, hoy te induciría a hacer las barbaridades que se hacen ahora de los famosos plagios, porque tienes que parchar aquí, allá y allá y más allá para llegar al volumen requerido, porque una tesis no puede ser, ¿cómo pues una tesis no va a ser? Tiene que tener 200, 300 páginas y a un espacio. ¿Qué es eso? Nosotros hacíamos tesis a una sola hoja, a 2 espacios, y las hacíamos en máquinas de escribir. Las hacíamos hoja por hoja y hacíamos con papel de carbón. Entonces teníamos que hacer, si teníamos 20 ejemplares, 20 hojas, y para sacar las 20 hojas teníamos que hacer por lo menos 4 veces una hoja con 4 papeles de carbón. Y ahí salía la hoja número 1 y la hoja número 2. En la práctica sacábamos un montón de papel escrito porque era máquina. Y había que contratar una mecanógrafa, a menos que uno pudiera escribir y rápido con 2 dedos, ¿verdad? Aquí... Una cosita, sí, Angélica. sí. Me has hecho recordar que la tesis del doctor Tola Pasquel, que fue rector de San Marcos, de la Universidad Católica, y también profesor de San Marcos, de la Facultad de Ciencias, su tesis de doctorado, cuyo asesor fue Alfred Rosenblatt, un matemático polaco que vino a San Marcos, traído justamente por Godofredo García. Su tesis tenía no más de 20 páginas. Así una es, tesis así es, así de es. topología de matemáticas. Así es, así es. Como decían en una explicación, como ya les dije hace un rato, es decir, la tesis más grande del mundo es la tesis de Einstein. Una fórmula, eso es la tesis. Ahora, mira, hay kilos de libros y hay cientos de estadios que se podrían llenar con la cantidad de tratados sobre esa fórmula, que es la tesis de Einstein, es la tesis de Einstein, o es de alguien más. Imborrable, inacabable, incambiable, y no se puede plagiar. Así que ahí fracasarían varios directores de algunas universidades chicha, ¿no? Porque no pueden plagiar. Muy bien. Acá vamos, aquí yo estaría Hay una pidiendo... cosita, Angélica, Sí, sí. hay una Ajá. pintura que ha interpretado, una pintura de Salvador Dalí, que Ajá. interpreta la teoría de la relatividad. No sé si tú has visto esa pintura donde hay un reloj que está colgado a un árbol o está Sí, pegado a una mesa. La así. teoría del espacio-tiempo está expresada. Dicen que Salvador Dalí es el único que ha interpretado bien la teoría de la relatividad de Einstein. Debe ser cierto. Yo no me pongo en tela de juicios este señor, pues es un genio realmente, ¿no? Así como el Guernica de Picasso, ¿no? ¿Quién puede Sí, interpretar mejor que él el bombardeo de los Guernica, aviones pues. alemanes nazis sobre Guernica? Que esa obra, ese cuadro de Picasso. La primera vez que lo vi cuando venía de mi tierra y yo vi que había un ojo encima del lomo de un caballo, yo dije, este es loco, y dicen que este artista está loco, ¿cómo le va a poner un ojo bonito con una linda pestaña encima del lomo de un caballo? Y yo lo que quería demostrar el destrozo que había hecho la RAF cuando comenzó a bombardear todo Guernica, que le sacó el ancho con el cuento que ahí estaban escondidos los comunistas. Destruyó completamente el pueblo, completamente, tal es así que la obra la tiene que sacar fuera, en Francia, y el hombre no podía llegar al país porque es la peor y descarnada denuncia de las masacres que hacía Franco
en España con el cuento de los malditos comunistas, ¿no? Bueno, aquí dice, aquí entonces yo estoy proponiendo una cuestión, ¿no? Que acabemos la infame tortura de los graduados de hoy, ¿no? Y retornemos a la cordura para que los estudiantes culminen sus carreras con sus grados y títulos, y aprendamos que estos tienen que ser aportes, no tienen que ser número de hojas, ¿verdad? Y entonces esta gente no se puede graduar porque, mira, hoy día tienen el bachillerato automático, ya tienes un cartón y tú puedes decir, salí de la universidad, estos son mis certificados y este es mi cartón, yo he estudiado. Pero si no tienes ese cartón, a ti no te van a dar trabajo. Entonces, los condenamos a estudiar, no le damos un bachillerato automático, tendrían todo el derecho del mundo, y luego no pueden trabajar, porque no tienen ni un día de experiencia, y no tienes experiencia, no trabajas. Entonces es más fácil que trabaje un vendedor de nísperos que un estudiante de la universidad. Eso no puede ser. Tienen que acabar con este tipo de abuso. Eso para mí es un abuso, porque ya se había obtenido el bachillerato automático, y ahora por las razones que yo voy a decir más adelante. Por ejemplo, vamos a cumplir 500 años. Aquí en 28 años más cumplimos los 500 años. Muchos de nosotros no vamos a estar. Yo, de cuajo, no voy a estar. ¿Por qué? Ya me paso, pues ya me paso. Salvo que tenga un pacto con Matusalén, no lo tengo. Por ejemplo, en Estados Unidos, y eso lo pueden comprobar, tienen un plan de estudio muy serio que forma profesionales muy competentes y muy competitivos. Entonces, a ellos nosotros los estamos siguiendo ahora porque nuestra tendencia antes, cuando yo era estudiante, era seguir a los europeos. Entonces nosotros seguíamos a los franceses principalmente, seguíamos a los ingleses, seguíamos incluso en un tiempo antes de la guerra seguíamos a los alemanes, a los italianos, y nunca hemos dejado de seguir España. España tiene muy buenas universidades y eso no se puede ignorar. La tradición pues viene desde la Edad Media y eso se cuaja en el tiempo y eso es contenido, ahí hay conocimientos. Uno no puede despreciar el conocimiento de donde venga. Y uno tiene que tener un espíritu crítico, cualquier cosa tampoco se puede aceptar. Entonces aquí en Estados Unidos, a quien ahora seguimos, y gracias a ellos hemos introducido la maestría, porque eso no lo tienen, los sistemas europeos no lo tienen. Acá dice, seguimos, dice aquí, no sé si también ahora ellos también se han metido en la maestría. Dice, no piden tesis, ojo, ahorita, dato de hace una semana, no piden tesis de bachillerato y de maestría. Lo que ellos piden es la previa culminación de las asignaturas del plan de estudios y es totalmente el grado de bachiller y de maestría es totalmente automático. Es automático. Punto. Te exigen, ¿qué cosa? Plan de estudios. Bien terminados, bien cumplidos, bien aprendidos. Porque no quieren, pues, profesionales que no tengan la mínima visión ni información de las cosas que siguen aconteciendo y que tienen que ver con su profesión. ¿No? Entonces, poniéndolo ahí en una, qué sé yo, una guardilla, a que hagan una tesis y que se demoren ahí, se estacionen 2 años, les puede hacer perder hasta el rumbo. Lo que se necesita es que gente dinámica, que esté bien empapada de los temas, que tenga el currículum completo, que tenga el plan de estudio completo, los programas completos, y si están completos, ok, bachillerato automático, maestría automática. ¿Dónde le piden el doctorado? Es como dice su nombre, el doctorado. Ahí sí le exigen un doctorado, un PhD, en fin, hay otros también, hay doctorados de Estado, ¿no? Entonces esa es la cuestión. También tenía acá, hemos seguido acá nosotros a la universidad, a todas estas universidades europeas. Ahora seguimos a Estados Unidos con mayor énfasis. Pero nosotros no olvidamos nuestras raíces. Acuérdense que a San Marcos siempre nos han dicho la Salamanca de América. Y somos la Salamanca de América porque eran maestros salmantinos, eran sacerdotes doctos, quienes enseñaron aquí y que ayudaron a fundar la universidad. Aquí venían a estudiar de todos los confines de América. Perdón. Tan es así
que cuando yo he estado en México, la gente decía, cuando me anunciaron por ahí, estaba en una relación como de 19 personas para hablar sobre un tema X. Estábamos celebrando un aniversario y me tocó hablar. Era una más entre el montón. Yo estaba ahí esperando mi turno, ya sabía que venía, y de repente un profesor dice, démosles un saludo a nuestra hermana de la decana de América. Y yo miraba, pues, para ver quién era el hermano de la decana de América. Resulta que era yo. Había ido yo nomás. Y ellos decían, de nuestra decana de América. O sea, los de la UNAM y los de la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología, ellos consideran a San Marcos la decana. Sin ningún tapujo. Con mucho honor. Se paró todo el mundo a aplaudir. Yo me sentía aplastada ahí con tantos aplausos, porque habían como 300 personas en un gigantesco auditorio. Y era que estaban aplaudiéndome. Yo todavía no había dicho ni pío. Ni siquiera sabían ellos si iban a frustrarse con lo que iban a escuchar de mí, si iba a valer la pena o no iba a valer la pena. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? El problema de las raíces, el problema de las adhesiones, ¿no? Cómo nosotros nos tenemos que sentir ligados y agradecidos y vinculados. ¿Cuál es nuestro cordón umbilical con las instituciones nacionales e internacionales en cuanto a la universidad? Entonces nosotros somos pues la Salamanca de América y eso no nos hace ningún daño. Y aquí en este sentido hemos trabajado duro y hemos aprendido mucho y seguramente que también han habido momentos en que hemos tenido grandes retrocesos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En todo se da. En cuanto a nuestras investigaciones, en mi caso particular, como nuestra costumbre en mi generación de estudiantes sanmarquina, era o trabajas duro en el laboratorio, ¿no? O trabajas en el campo. Como yo soy antropóloga y arqueóloga, yo trabajé en campo. Yo tenía que ir al campo. Y bueno, yo he trabajado en mi especialidad, elegí trabajar en la puna. Entonces, vengo trabajando muchísimos años entre los 4.300 y los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Claro, cuando yo estudiaba, no habían pues termómetros para medir la temperatura bajo cero, ¿no? Pero si yo sentía que me metían agujas en las uñas de los dedos de los pies y que tenía botines de cuero de chancho forrados con cuero de oveja y me dolían las uñas, yo pienso pues que estaba viviendo en Cerro de Pasco por lo menos a 11, 12, 15 grados bajo cero. Entonces, aparte de aguantar la altura, felizmente que la altura la aguanto bien, pero el frío es frío. En Puno, he estado en varios lugares, he trabajado todo el norte de Puno, pero en una oportunidad pude encontrarme con gente del Instituto Geofísico del Perú. Estaban levantando lo que venía a ser la cordillera de Carabaya, ¿no? Y bueno, coincidimos en la 21ª fonda que había ahí para darnos algún plato de comida. Y miren ustedes, el señor del Instituto Geofísico del Perú puso un termómetro en la mesa mientras nos traían la sopa. Miren para que vean ustedes la calidad del frío. Al toque, como es al toque. Trajo una sopa para cada uno y a medida que llegaba la sopa se congelaba. Pero como teníamos el aparatito ahí viéndolo, como si fueran estos relojes que usan la gente de ajedrez, y iba bajando. Estábamos 7 bajo cero, 8 bajo cero, 9 bajo cero. Eran las 6 bajo cero, 7 bajo cero, 8 bajo cero. Cuando vimos que ya llegaba a 10 bajo cero, nos comenzamos a levantar para irnos a la casa a abrigar, porque ya no sabíamos cómo abrigarnos. Es que el frío es frío. Ese es friaje que hoy día pasan nuestras gentes y que paran recogiendo todos los años limosna, ropa vieja para llevarle a las alturas para matar el frío. ¿Ustedes creen que ese frío se mata ni con ropa nueva ni con ropa vieja? Ahí tienen que hacer casas térmicas. Tienen que hacer casas térmicas. Hay suficiente sabiduría y conocimientos en gente de la UNI, de San Marcos, de la Agraria, de la Católica y otras universidades más en el centro, en el sur, que saben trabajar casas calientitas. ¿Y por qué no se habilitan programas para dotar a la gente de casas calientitas? Yo conocí a un doctor que introducía en la construcción de barro una suerte de cordones, ¿no? Y calentaba encima del techo agua con el sol, porque el sol hacía que hirviese esa agua. Y esa agua
bajaba por los tubos y calentaba las paredes para la noche. Entonces hay una cantidad de técnicas artesanales y científicas, aparte de los espejos que se ponen en los techos que ahora están facilitando en algunos lugares, para que la gente pues no pase el frío atroz que pasa. Y yo en la Puna tuve neumonía, no me morí porque, en fin, no me querían en el otro lado todavía. Angélica, Acá, sí. Angélica, por favor, un ratito, ¿podría darnos un espacio para... Después puedes volver a hacer tu terminal de tu exposición Termino para... mejor, porque si no yo me voy a ir más largo. ¿Sabes Ah, qué? ya, Ya, mira, sí. yo trabajé, como les digo, la Puna, ¿y qué trabajaba? Pastores de camélidos, con ellos trabajaba. Entonces yo dormía en las chozas, pasteaba con ellos los animales, las llamas, las alpacas, también animales de otros lados, ¿no? Y estos pastores de altura estaban dedicados a la cría de camélidos principalmente en la zona de Puno y de ovejas en la zona de Junín, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí hay animales foráneos, hay aquí, por ejemplo, tuve el apoyo del Instituto de Investigaciones Veterinarias y de Altura, el IVITA. Entonces hay que comenzar a destacar nuestras emblemáticas instituciones que no solamente han sido rectoras en San Marcos, sino en el extranjero, y a mí me constan. Por ejemplo, cómo los han venido a buscar de Australia, cómo los han venido a buscar de Suecia, a estos del IVITA, porque son expertos en manejo de pelo, de fibras, de camélidos, de lanas, de ovejas, en fin. Bueno, yo quisiera dedicarles todo bueno esta conversación, un poco entusiasmarlos para retomar nuestras lides en el campo y en nuestro trabajo de investigación, y que los chicos se sumen, que no crean que mirando televisión y viendo documentales se pueden hacer investigaciones, y que vayan al campo, que pisen el suelo, que enfríen, que le den neumonía también, y deseo a San Marcos un feliz 472 años, que viva nuestra alma mater, y por supuesto, un cariñoso saludo por el Día de la Madre a todas las madres sanmarquinas. Muchas gracias. Gracias, Angélica, en los detalles que nos has explicado, nos has ilustrado de la trayectoria de tu trabajo. Vamos a tener un angulito, un ángulo de música. Esta música seguramente que usted la conoce. Beber agua fría libera su cuerpo del desencadenante de la diabetes tipo 2 todos los días. Y en esto que tiene la vida de artista, de llegar y conocer distintos pueblos y ciudades, nos llevó a un destino quizás extraño e inesperado para nosotros, como lo fue Brasil. Allí tuvimos 3 temporadas de verano muy lindas, por cierto, donde tuvimos la posibilidad de llevar nuestra propuesta a gente de distintos países como Uruguay, Paraguay, Chile, argentinos, por supuesto, y algún que otro brasilero curioso que quería saber de qué se trata. Estaba esto de QB4, como pronunciaban ellos. Gente realmente maravillosa. Muchos momentos muy lindos, pero si hay un... De Saavedra había que pasar por un monte que estaba perdido ahí en el camino. A veces se sentía un olor, un hedor a fruta descompuesta. Había momentos como de 10 minutos, 8 minutos al paso, lleno de pantanitos, que no se veía el sol. A veces se filtraba entre la selva un poco el sol, luego salíamos al sol. Y algunos árboles eran altos, y a veces había viento en esa pampa, en esa llanura. Había viento y silbaban los árboles. Cuando uno tiene 7 años, por campesino que sea, impresionaba, pues. Nos impresionaba el silbido de los árboles. Parecía un fantasma que de atrás nos estaba chiflando. Entonces íbamos prudentemente, llenos de discreto temor. Y ese lugar le llamaban la gente el Monte Callado. Son recuerdos de la infancia. Y alguna vez, ya cuando los lobos me habían mordido los talones tantas veces, ya de hombre, alguna vez he recordado ese paso por el monte. Y salió esta canción,
este recuerdo hecho canción, Monte Callado. Quisiera entrar una tarde en ese monte callado, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo. Total, que le importa a nadie lo que yo vaya pensando en las dichas que he vivido o en la pena que me aguanto, en las dichas que he vivido o en la pena que me aguanto. Tal vez que alguno comente que solo va ese paisano y yo apenas si soy basta para soportar lo que cargo, y yo apenas si soy basta para soportar lo que cargo. Soledad no la conozco, siempre voy acompañado. Soledad no la conozco, siempre voy acompañado por cosas que uno ha vivido o que el viento le ha arrimado. Por eso quiero una tarde de entrar al monte callado, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo. Silbar, ¿pa' qué? ¿De qué sirve? Mejor enciendo un cigarro y sentir que me voy yendo mientras se quema el tabaco, y sentir que me voy yendo mientras se quema el tabaco. Ser mamá es un viaje incierto, pero emocionante. Tu micro, Ismael. Continuamos con el tema de la celebración y saludos por el 472 aniversario de la fundación de la Universidad de San Marcos. En esta imagen que ustedes están observando está la profesora María Luisa Aguilar, que la estoy indicando con el mouse. Es la profesora María Luisa Aguilar quien tuviera que desarrollar el tema de la astronomía, impulsar el desarrollo de la astronomía en San Marcos, viniendo de Argentina. También está el profesor Víctor Joma Saito, físico, el profesor Ángel Garay, que recientemente ha fallecido, ¿no? Y varias personalidades. También podemos señalar acá al doctor Oscar Valdivia, que vino de México, fue autoridad, director del programa en ese entonces, como ha señalado Angélica Aranguren, en la época en que hubo una estructura diferente a las facultades, habían las direcciones de programas académicos, y el doctor Oscar Valdivia fue director de escuela. También puedo resaltar también la figura de la personalidad del profesor Wenceslao Vázquez, físico, muy conocido por sus libros de problemas de física, por ejemplo, que llegaron hasta el Brasil en ediciones en portugués.
el profesor Wenceslao Vázquez, que fue también decano de la Facultad de Ciencias. El doctor Alberto Ruiz Edles, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, defensor de la soberanía nacional. Él fue profesor y fue muy notable en el Perú cuando se produjo el escándalo de la página 11. Se desarrolló en la Facultad de Ciencias, en la que él fue uno de los organizadores de este evento para dar a conocer de los manejos que se habían dado sobre el problema de la negociación con la International Petroleum Company, y que terminó con un problema de escándalo que se llamó la página 11, y en la Facultad de Ciencias de San Marcos se desarrolló un evento donde concurrió justamente el ingeniero Samamé Bollo, el profesor, el ingeniero que denunció la página 11, que en este momento no recuerdo su nombre, no sé, Angélica, ¿te acuerdas del que denunció sobre la página 11? No, ¿no? ¿No se escucha? Tu megáfono no se está escuchando. Creo que fue Loret de Mola. Loret de Mola, justamente Loret de Mola estuvo presente en esta... Sí, fue el ministro, fue ministro, ya. No fue un profesor, fue el ministro Loret de Mola. Loret de Mola. Él había firmado el acuerdo, el acta de Talara. En el acta de Talara hay una jugada, ¿no? Hay la página 11, pero en la página 11 está la liquidación de lo que nos deben, que no nos han pagado en impuestos, en una serie de conceptos, el petróleo y todo, ¿no? Los arbitrios, todas esas cosas estaban ahí, en esa página final. Entonces, en la página 10 parece que dice, la empresa está conforme con lo que ha acordado con el Estado, y hay otra línea que dice, el Estado está conforme con la empresa. O sea, hay dos acuerdos ahí, firmados, oleados, sacramentados, y entonces luego viene la liquidación, la página 11, y ahí es que dice cuánto nos van a pagar. Y esa es la página que desaparece, porque en todo el escrito dice, vamos a pagar, reconocemos los pagos de los impuestos, reconocemos esto, aquello, pero no dice el monto. Entonces la liquidación la meten en la página 11 y se pierde la liquidación. ¿De cómo nos pagan? ¿Cuánto nos pagan? Y en la página anterior decía, ni uno ni otro tiene nada que reclamarse mutuamente, estamos conformes. Ahí viene el escándalo. Por eso es que salta Velasco. Y Velasco salta, ¿por qué? Porque es piurano, pues. Y cualquier beneficio que haya en esa página 11, el 50% tenía que quedar en Piura. ¿Y Piura qué decía? Estaban tan atrasados los piuranos que estaban en la cola de todo el país y no tenían ni carreteras asfaltadas, y la gente caminaba con burros que jalaban carretas, a los cuales le llamaban piajenos. Entonces la gente andaba en piajeno, carreteras sin asfalto, estaban solamente afirmadas, y se pierde la página orden donde iba la página 11, donde iba a salir el cuánto había atracado la empresa de Darnos después de pasarse como 30 años llevándose el petróleo sin pagar nada. Bueno, entonces justamente el doctor Alberto Ruiz Edles Rivera, que fue profesor de la Facultad de Derecho, participó en el desarrollo de esta problemática de defensa de la soberanía nacional, porque realmente era una necesidad de defender la soberanía nacional, porque se hablaba de la nacionalización de la Brea y Pariñas en ese entonces, ¿no? Claro, claro. Y el pionero en la pelea fue Benavides Correa. Benavides Correa, sí. ¿No? Que el hombre era como, bueno, perdonen la comparación porque no le llega ni a los talones, perdonen la comparación, pero imagínense, era como el loco Popi, para arriba y para abajo peleando el asunto, pero él sí tenía la razón, y él tenía el fundamento, era un tipo, pero de una sapiencia increíble, ¿no? Y sí, nosotros nos enteramos de primera mano. Yo tuve la suerte de ser la alumna en mi colegio de su esposa, y su esposa pues nos llenaba la cabeza con toda la información, y nosotros estábamos ahí completamente emocionados y comprometidos, identificados, que nos debían pagar porque se habían llevado nuestro petróleo y la gente necesitaba para colegios, hospitales, carreteras, y salir del piajeno, pues. Bueno, aquí también en la transparencia, en la diapositiva, observamos también la participación del desarrollo de la UNICEF San Marcos
por parte de la Facultad de Ciencias Biológicas. La imagen que presentamos aquí está el doctor Hernando Macedo Ruiz, que en paz descanse, un destacado catedrático que fue director del Museo de Historia Natural. Y además de eso, fue uno de los defensores de una especie de primate, el mono choro de cola, se llamaba amarillo, que estuvo un buen tiempo vivito y coleando en el museo. O sea, ahí estuvo este mono de choro de cola amarilla, que había sido declarado extinguido y que lo logró encontrar el doctor Hernando Maceda, y lo llevó por un buen tiempo, estuvo, como dice aquí la leyenda, dice vivito y coleando en el Museo de Historia Natural. Este espacio de primate y la pava blanca también fue otro escenario del museo, ¿no? Porque se había dado también por desaparecida la especie de la pava aliblanca, ¿no? Entonces, en el Museo de Historia Natural estaba trabajando la señora María Kepke, que eran alemanes que habían llegado a San Marcos y que se habían instalado en el Museo de Historia Natural desarrollando su trabajo en taxidermia, en el tema de la especialidad de aves, ¿no? Entre ellas estaba pues la pava aliblanca. Y que Aquí murió tenemos trágicamente, ¿no? Sí, no, esa es la Doctora hija. Kepke. No, Ella esa fue la murió. hija. La doctora murió, la hija se sobrevivió, Juliana. Sí, sí, sí. Sí, tiene razón. Juliana, que sobrevivió, digamos, a tener varias penurias por allá, ¿no es cierto? Sí, sí, tiene razón. Entonces, también en el Museo de Historia Natural estuvo una destacada labor el doctor Ramón Ferreira Huerta. Gracias a él es que conocemos en un trabajo que presentó el doctor Ramón Ferreira Huerta, que estuvo publicando sobre el algarrobo, conocido como género Prosopis, del género Prosopis, y gracias a él mucha gente sabe que en el mundo solamente existen 40 y tantas especies, variedades del género Prosopis, del algarrobo, y que el que tiene el mayor número de variedades de algarrobo es Argentina, que de las 40 y tantos, 43 o 44, 23 son de Argentina. También aquí tenemos un personaje muy interesante de ciencias biológicas, entomólogo de la Universidad de San Marcos, investigador en temática de avispas sociales, discípulo de un profesor alemán que vino a trabajar en el Perú desde el año 1939. También debemos recordar también al profesor Kenne Delgado Sánchez Gadea. Aquí vemos la imagen participando en una jornada curricular en la Escuela Profesional de Física de la Facultad de Ciencias Físicas, ¿no? Y bueno, también ya nos ha dejado, en paz descanse. No solamente los civiles han participado como profesores en la investigación, como profesores docentes, como científicos. También han habido honorables miembros de las Fuerzas Armadas. Aquí tenemos, por ejemplo, al capitán Marino Carrillo, que logró primeros registros del fenómeno del Niño en el año 1892. Y también el coronel del ejército peruano Gerardo Vianderas, discípulo de Villarreal. Hay por ahí una... Sí, el coronel del ejército peruano Gerardo Vianderas, discípulo de Federico Villarreal, que fue uno de los creadores o fundadores del Instituto Geográfico Militar del Perú a su cargo. Fue también profesor de la Facultad de Ciencias en la Universidad de San Marcos. También las Fuerzas Armadas han estado actuando como docentes de nuestra universidad. Y aquí tenemos también las obras que hay, una muestra pictórica del Museo de Arte de San Marcos, que se encuentra en el centro cultural, en lo que se conoce con el nombre de La Casona, o ubicado en el Parque Universitario. El Museo de Arte muestra una serie de reproducciones pictóricas. Por ejemplo, pero también hay pinturas originales que son donaciones hechas por Sileri, ¿no? Sileri,
que fue director del diario de la revista Caretas, donó pinturas de Cérvulo Gutiérrez. También es importante recordar, no sé si Angélica se acuerda de don Guillermo Ugarte Chamorro, no sé si podrías complementar algún detalle que recuerdas de él. ¿Te acuerdas de esa obra de Coyacocha, por ejemplo, de Álvarez, no? Tu parlante, Angélica, tu parlante, no te escuchamos. Sí, sí lo recuerdo, pues ahí en Lampa, ¿no? Ahí en el Teatro de San Marcos. Así. Pero ellos son dos hermanos, pues. El doctor Ugarte Chamorro, Guillermo, el del teatro, y el otro es el doctor que está en lingüística, ¿no? Que enseñaban lo que se llamaba la norma culta. Jurista el hombre, impecable en hablar y en escribir, un castizo de la Real Academia. Un tipo muy formidable, a mí me caía muy bien, era una persona muy amable, pero cerrado. No aguantaban ahí que peruanismos y qué cosas, ¿no? Así que ahí andaba con sus choques con Marta Hildebrand. Bien, vamos a presentar también la presencia y el saludo de parte de los trabajadores, de Sindus, de los trabajadores. No sé si se encuentra en este momento del SUTUS, que diga. Sí, la palabra la tiene, yo lo vi al doctor Huaraz, creo, ¿no? ¿Cómo? Freddy Huaraz. Freddy Huaraz, no sé si podría hacer su participación, también está presente aquí de los trabajadores del sindicato de trabajadores de la Universidad de San Marcos, para hacer su saludo. Muy buenas noches con todos los docentes. Muchas gracias por la invitación para también participar en esta celebración de los 472 años de nuestra universidad. Quien habla es Freddy Esteban Huaraz Ríquez, subsecretario general del SUTUS, del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo que mencionar que efectivamente me alegra no estar conjuntamente acompañado con los docentes, ¿no? Más destacados de nuestra universidad, ¿no? Y que los escucho y veo pues la plena identificación, ¿no? Con la universidad, con la ciencia, con los problemas sociales, y considero de que este es el espíritu de la universidad, ¿no? De nuestra Universidad de San Marcos, que siempre se ha caracterizado por ser vanguardia en lo que es la lucha política, la lucha social, y en estos tiempos considero que es aún más necesario, ¿no? Esa actitud, ¿no? De parte de los integrantes de nuestra universidad, ¿no? Porque hemos tenido la ingrata experiencia este año de lo que es la violación del campus universitario el día 21 de enero, ¿no? De este año, ¿no? Efectivamente, fue un escándalo a nivel no solamente nacional, sino mundial, ¿no? Porque en esa fecha, pues, ¿no? El gobierno ordenó, pues, ¿no? Que las fuerzas policiales, las fuerzas armadas ingresen, ¿no? Al campus universitario para desalojar, ¿no? A los pobladores que habían venido, ¿no? Del sur, ¿no? De Puno, habían de Cusco también, ¿no? Y que en parte el Consejo Universitario les había dado un plazo, ¿no? Para que en todo caso se retiren, ¿no? Pero ante la falta de garantía, porque estábamos en estado de emergencia, no se pudo cumplir con eso, ¿no? Con ese plazo, y la situación se mantuvo y llegó al extremo, pues, ¿no? De que el gobierno ordenó, pues, ¿no? La violación del campus universitario, ¿no? Y eso es materia de investigación hasta la actualidad, y consideramos que, ¿no? San Marcos debe denunciar eso, ¿no? Creo que inclusive se había solicitado la vacancia, ¿no? De la rectora por este hecho, ¿no? Porque también había responsabilidad de la rectora, ¿no? Porque ella es la que responde políticamente ante el hecho de que el asesor legal hizo la denuncia, ¿no? Del delito de usurpación, ¿no?
delito de robo, ¿no? Y en base a esa denuncia es que la policía ingresa, ¿no? Ingresa a la universidad y inclusive incursionan en la vivienda universitaria, ¿no? Cuando la denuncia era supuestamente contra un grupo, ¿no? De personas, un grupo de 10 personas que habían entrado, o sea, que recién habían entrado un día antes, ¿no? El día 20, ¿no? El día viernes 20, según la denuncia que habían entrado, ¿no? Y habían robado los equipos de seguridad y en base a esa denuncia entran, pero no tenían por qué entrar a la vivienda, pues, ¿no? A detener a los estudiantes, porque la denuncia era contra las personas que habían entrado, ¿no? Y que en realidad en ningún momento se ha logrado identificar eso, ¿no? Y a todos los que fueron detenidos se les liberó, ¿no? O sea, simplemente fue un pretexto para intervenir a la universidad, ¿no? Y se contó con la complicidad de las mismas autoridades universitarias, ¿no? Y creo que esa es una situación que indigna a todo buen sanmarquino, ¿no? Quien habla también es sanmarquino, yo he estudiado Derecho, soy abogado, he estudiado Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 78, y conozco buena parte de la historia, ¿no? ¿no? De la universidad y de la lucha, ¿no? De los estudiantes, de los mismos docentes y, ¿no? También de los trabajadores, ¿no? Con quienes participo también desde el año 81, ¿no? Porque el año 81 ingreso a trabajar, ¿no? En un concurso público, ingreso a trabajar a la Oficina de Bienestar, ¿no? ¿No? Primero fui estudiante y después ya ingresé a trabajar como trabajador, ¿no? Como empleado, y igual, ¿no? Tenía que asumir la lucha sindical, ¿no? En defensa de los derechos laborales, y siempre nosotros ¿no? A nivel de nuestro sindicato nos identificamos con la universidad, ¿no? Y yo tengo la experiencia, pues, grata de los años 70, ¿no? Fines del 70, donde todos teníamos el trato de compañeros, ¿no? Tanto estudiantes, trabajadores, docentes, ¿no? Juntando las voces. ¿No? Nos tratábamos de compañeros, ¿no? De sanmarquinos, ¿no? Y bueno, eso era una situación que inclusive el mismo profesor, ¿no? Ugarte del Pino reconocía, ¿no? Él, bueno, fue mi profesor, ¿no? De Historia del Derecho, ¿no? Bueno, también que fue decano, ¿no? Y sabemos de su filiación aprista, él reconocía su filiación aprista, pero también aceptaba que por encima de su filiación aprista estaba nuestra condición de sanmarquino, ¿no? Y que eso es lo que prevalecía, y reconocía el trato, pues, que teníamos de compañeros, ¿no? De sanmarquino, ¿no? Bueno, yo estoy feliz, ¿no? De esta reunión y de que se afiance, ¿no? La unidad, pues, ¿no? En San Marcos, para rechazar, ¿no? Todas las arbitrariedades del gobierno, ¿no? Sabemos, pues, que el gobierno está impregnado de lo que es la corrupción, ¿no? Y intereses totalmente negativos, y que muchas veces repercuten en la universidad, en la misma universidad, ¿no? También hemos visto experiencias negativas en la universidad de lo que son, ¿no? También las argollas, ¿no? Y los compadrazgos, y cómo se viene copando, ¿no? Los puestos de trabajo en la universidad, ¿no? Sabemos que hay hasta más de 3.000 nuevos trabajadores, ¿no? Que han entrado como terceros, ¿no? Ya pues nosotros los que pertenecemos a los 276 prácticamente ya hemos sido relegados, ¿no? Antes pasaban más de 3.000, ahora somos solamente un promedio de 800 trabajadores. Y los CAS también, ¿no? Que es otro régimen, también cada vez vienen siendo disminuidos, ¿no? Cada vez son menos. Y bueno, el hecho concreto es de que la autoridad siempre busca utilizar la universidad en beneficio propio, ¿no? O sea, nosotros en ese sentido diferenciamos, pues, ¿no? La administración de la universidad de la misma institucionalidad, ¿no? Porque una cosa son las autoridades, otra cosa es el estamento docente, el estamento estudiantil, los graduados y también los trabajadores, ¿no? A la final es quienes imprimen, ¿no? El prestigio de la universidad son los docentes, pues, ¿no? Los buenos docentes, los buenos estudiantes, ¿no? Y también los trabajadores, ¿no? Por eso yo también me reafirmo en saludar por el aniversario, ¿no? De San Marcos, y mi compromiso, pues, ¿no? De seguir regando, ¿no? Seguir luchando
por la liberación pues, de nuestro pueblo, ¿no? Porque creo que eso está en el Estatuto de San Marcos, ¿no? Servir también a, ¿no? a salir de, ¿no? de la pobreza, ¿no? De la miseria que existe en nuestro país y que la universidad también sirva a ese objetivo, ¿no? Eso es lo que menciono, compañero. Muchas gracias, señor doctor Freddy Huaraz, y nos sentimos muy contentos de que estén participando en esta celebración del 472 aniversario de la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nosotros recordamos siempre la trayectoria de lucha de los trabajadores. Creo que el desarrollo de la universidad fundamental siempre ha sido la presencia del trabajador, y por eso que siempre somos partidarios de que los trabajadores se les debe escuchar sus reclamos, de defender la carrera administrativa, que muchas veces es puesta de lado. Acabamos de escuchar al representante del Sindicato de los Trabajadores, que es abogado, ha estudiado en la Universidad de San Marcos, y como él hay muchos profesionales, y hay otros que son profesionales por la experiencia en su vida administrativa, ¿no? El tiempo de dedicación en trabajos especializados. Los trabajadores forman parte del desarrollo de la Universidad de San Marcos en sus 472 años de vida de la Universidad de San Marcos. Vamos a continuar. En este momento tenemos aquí que queremos que Justino, ¿no? ¿Se encuentra Justino Sopán? Sí, sí, me encuentro. Estoy escuchando perfectamente. Muy buenas noches, profesor Ismael. Buenas noches. Tiene la palabra Aladino Sopán para expresar tu saludo y homenaje a lo que San Marcos representa. Ya, en primer lugar, debo felicitar a vos y a toda la comisión que está encargada de difundir todo lo que es San Marcos, la universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos mucho que hablar sobre ello. Me siento, en primer lugar, orgulloso de ser sanmarquino. Soy médico veterinario, estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los estudios generales de esta época eran en la ciudad universitaria. De allá, cuando tocó ya hacer la especialidad, la profesión, fuimos a Salamanca de Monterrico, donde tenemos un local propio de la universidad, de la facultad. Bueno, estamos atentos a cualquier pregunta que pudiese hacer. Yo, durante mi trayectoria de estudiante, ingresé al coro de la Universidad de San Marcos porque admiraba mucho la labor de la señora Rosa Larco Larrabiur, que fue la fundadora del coro de San Marcos. Me aceptaron como integrante del coro y ahí aprendí mucho, mucho de ella, más que todo su humildad, su sencillez, su gran capacidad de servicio y su profesionalización, una buena profesional en música, pionera de todo esto en la universidad, ¿no? Antes ninguna universidad tenía coro. Ya ella fue la propulsora del coro de San Marcos, fundadora del coro de San Marcos, la señora Rosa Larco Larrabiur. Una preguntita, aquí hay una poesía, no sé si podría leer la poesía que se encuentra ahí, se puede leer en la pantalla la poesía de Hildebrando Pérez. Aquí dice, a ver. Sí, lo estoy viendo en la poesía. Dice a Rosa Larco, homenaje a Rosa Larco. Nada podrá la muerte contra el agua limpia, de tus ojos nunca sometidos, ni hiedra, ni sombra, ni abismo homicida crecerá en mi pecho herido, mientras arda la luz de tu sonrisa. Nada podrá la muerte contra la sal invisible de mi luto comunal, amiga, nuestra compañera Rosa Larco Larrabiur. Escribe el profesor Hildebrando Pérez. Muy, muy bonita, muy bonito poema. Quisiéramos escuchar también, acá está presente la dama Marta Hayden, no sé si estaría en condiciones o podría expresar su saludo a la Universidad de San Marcos, sobre todo recordar esa experiencia vivida por este trabajo que desarrolló Rosita Alarco en San Marcos. Rosita Alarco procedía de una familia de alcurnia, como decimos a veces, ¿no?
pero ella se dedicó exclusivamente al mundo de San Marcos, que era el mundo de San Marcos trabajando para el pueblo. A ver si, no sé, o de repente Moisés Quito Vidal, ¿estará Jaime? Las- No. La señora Frida también puede opinar sobre ello, sobre la señora La Rosita. señora Frida Jaime. Frida, estará presente, no sé si lo puede, Aladino, ¿podrías promoverla que participe? Sí, soy Frida Hayden, también ex samarquina. Sí. Como dijo el doctor Aladino Sopán, la universidad nos ¿cómo puedo decir? Nos hacía sentir y unir con el coro de la Universidad de San Marcos. Rosa Alarco fue la fundadora del coro de San Marcos y de la Peña Sanmarquina. Entonces uníamos los estudios con el canto coral. Tenemos muchas experiencias. Hemos ido al primer Festival de Coros de Viña, a Chile, en el año 1966. Así también hemos recorrido muchas ciudades del Perú. Yo recuerdo que en los últimos años estuvimos en Pachacamac. ¿Pachacamac fue? Sí, en Pachacamac. Después hemos ido a hacer música, llevando la música coral a los niños de los pueblos jóvenes, porque Rosa Alarco estaba muy pendiente de la parte social del Perú. Entonces, tenemos un gratísimo recuerdo de la maestra Rosa Alarco, la Revió. Señora Frida, ¿podría decirnos, dice que hay una agrupación Sí. ¿podría contarnos algo sobre esta agrupación? Al fallecimiento de la señora Rosa Alarco, yo recuerdo, hicimos el velatorio en la Universidad de San Marcos, en el Salón de Grados, creo. Después, ella pidió ser enterrada, no aquí en Lima, porque ella era muy amiga de la comunidad Santiago de Casta, en Guarochirí. San Pedro de Casta, ¿no? San Pedro de Casta. Bien arriba está, no sé cuántos kilómetros de altura. Entonces, nosotros íbamos también a San Pedro de Casta a visitarla, porque ella falleció y quiso que la enterraran allá arriba en esa comunidad, porque ella era muy querida. Chosica, ¿no? Chosica, ¿no? No, está en Guarochirí casi Guarochirí. Es al ladino Guarochirí, ¿no? Ya está Guarochirí, bien alto es. Entonces, 1500. Mira, más o menos a esa altura. Entonces ya, cuando falleció ella, pidió pues que la enterraran allá en ese sitio, en ese pueblo, que la enterraron. Hemos sido poquísimos porque eso era mucha altura, entonces se ha ido, la han enterrado ahí. ¿Y qué hicimos los seis coreópatas? Formamos la asociación Rosa Alarco, la Rabiul, y hasta ahora tenemos actividad. Con la pandemia hemos prácticamente detenido la actividad porque no podíamos ensayar. Pero hemos hecho muchísimos conciertos en Lima, en diferentes partes de Lima, y recuerdo el último concierto que hicimos para los 100 años de la señora Rosa Alarco en el Museo de la Nación. Inclusive invitamos a varios coros de Lima, el coro de la Universidad Católica de Ingeniería, el coro de Regatas Lima, el coro nacional del Perú, y también participamos el coro de la Asociación Rosa Alarco. Y tuvimos la suerte y la felicidad de llenar el auditorio del museo, que muy pocas veces se llenaba. Tenemos también un gran amigo y gran protector de la Asociación Rosa Alarco, que ya no está con nosotros, es el doctor Lucho Repeto, muy amigo de ella y muy amigo de la asociación. Él también nos apoya bastante. Entonces, mi hermana Marta Hayden es ahora la secretaria presidenta, porque como ya no nos reunimos, pero sí tenemos presente, sí, tratamos de hacer actividades, siempre recordando misas, el doctor Sopán también hace misas cada aniversario de Rosa Alarco, y siempre la estamos recordando. Ahora mi hermana Marta Hayden, la doctora, no puede comunicarse porque no puede entrar, no tiene audio. Tiene micrófonos, tiene problemas, y ella vive pues lejos. Ella está escuchando, sí. Está escuchando. Así es que felicitaciones para los 472 de nuestra alma mater. Muchas gracias, y para todos también, porque nos sentimos muy contentos de que la Universidad de San Marcos siga existiendo con 472 años. ¿Alguna palabra que quieran expresar a alguien presente? ¿Alguna complementar? No sé si me permiten ampliar un poquito más de la señora Rosa Alarco.
Creo A que es ver. muy justo que la recordemos y que conozca mucha gente que no sabe de su labor. La señora Rosa Larco Larrabiur ha sido pionera en la fundación de coros juveniles. Ella nació en Lima el 3 de noviembre del 1911. Perfeccionó sus conocimientos de música en Conservatorio de Chile, Francia y España. Fue fundadora de varios coros en colegios y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pionera y fundadora. Dedicó también su vida al estudio del folclore y melodías antiguas de la costa y de la sierra del Perú. Una de las comunidades de la sierra, ella le gustó mucho, en la comunidad campesina San Pedro de Casta, realizó importantes estudios etnomusicales, centrándose principalmente en la fiesta del agua que acostumbran allá en San Pedro de Casta, uno de los ritos más importantes de esa zona. Precisamente, a solicitud de nuestra compositora, Rosa Larco, sus restos fueron sepultados en el cementerio de esa comunidad, porque se compenetró mucho con la comunidad. A ella le gustaba mucho la gente necesitada, admiraba la labor que realizaban sacrificándose en la sierra. Entonces, ahí reposan sus restos mortales. Ella murió el 19 de enero de 1980. Ella pidió que se enterrara allá y sus restos fueron velados en la casona de San Marcos. Al ingresar de la puerta principal, ahí se veló. Y ella no quiso capilla ardiente, nada de lujos. Quiso, yo le conocí muy de cerca a ella, quiso que se velara lo más sencillo posible, y así fue. Encima de su ponchito, pusieron el ataúd sencillo y 4 velas a cada costado. Eso es lo que ella quiso. Y de ahí lo llevaron a San Pedro de Casta. Eso es lo que, y en honor a ella hacemos siempre actividades en San Pedro de Casta cada año. Hacemos sus misas, le celebramos con la Asociación Rosa Larco, amigos de ella, y nunca lo olvidamos, siempre la tenemos presente, que la gran labor que realizó en San Marcos, pionera más que todo de todos los artes corales. Por cierto, gracias, disculpe. Muchas gracias. Y de repente alguien que desea hacer su intervención para hacer el saludo por los 432 aniversarios de la Fundación de San Marcos, o si no pasamos a cerrar con el canto del himno de la UNCE San Marcos. Discúlpame, Ismael, estuve pidiendo la palabra. Ah, disculpa, Leandro. Adelante, Leandro. El doctor Leandro Rodríguez es nuestro colaborador permanente de las actividades que se desarrollan, las actividades culturales. Él es el director ejecutivo del Centro Regional sobre Sismología para América del Sur. La palabra la tiene el doctor Leandro. Muy buenas noches con todos ustedes, estimados amigos. En primer lugar, quisiera rendir mi homenaje a la universidad por este aniversario y también felicitar a Ismael Saavedra por la iniciativa que ha tenido y que tiene siempre en realizar una serie de cursos, eventos y a reunirnos a este grupo para rendir homenaje a nuestra universidad. Yo he escuchado atentamente las intervenciones de ustedes y cuando he escuchado a la doctora Angélica Aranguren, me parecía estar viviendo una realidad que en el pasado se dio y que bien lo ha explicado ella. Después de una edad de oro, una época de oro de la universidad donde hemos tenido realmente grandes personalidades que han contribuido muy fuerte en el desarrollo del país. La política, tal vez llevada con una manera irracional probablemente, generó una serie de problemas que yo he vivido en carne propia en la universidad. Precisamente cuando ella menciona todo ese, entre comillas, zafarrancho que se dio, fue no solo en la universidad, sino también en otras instituciones del Perú. Un ejemplo, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde entran personas con determinados pensamientos teóricos y en vez de que le quitan el nombre de conservatorio le ponen escuela y empiezan a cambiar una serie de cosas verdaderamente jala de los pelos. En el caso de nosotros, cuando yo ingresé a la Facultad de Física, en esa época programa académico de física, había un problema grandísimo con el currículum. Recuerdo que incluso hasta opinaban qué cosa teníamos que estudiar, cachimbos.
¿no? Que tenían cierta posición política. Me recuerdo que se sacó del currículum de física el curso de termodinámica, que probablemente Ismael lo haya llevado. Se sacó el probabilidades, cálculo de probabilidades, y se sacó también programación de computadoras, que era en esa época. Lamentablemente yo me enfrenté a esos problemas y después me di cuenta de la deficiencia que generamos en nuestra formación, ese tipo de actitud que se dio en la universidad. Ha habido personajes muy grandes. Uno de los personajes que yo siempre he admirado y que tuve contacto con sus hijos fue el doctor Santiago Antúnez de Mayolo. Curiosamente, Santiago Antúnez de Mayolo es el que descubre Chavín, ¿no? Él descubre Chavín. Sin embargo, la gran amistad que tenía con el doctor Julio Cetello le pide que él vea lo que él había descubierto. Y Julio Cetello incluso es médico, ¿no? Y no era de formación necesariamente arqueólogo. Y él acepta esa invitación. Incluso hay un libro que ha escrito un amigo, también samarquino, José Salazar Mejía, de esta historia, ¿no? Es muy interesante. Todas esas personalidades que realmente dieron gran valor, porque Antúnez de Mayolo incluso en sus investigaciones ya, digamos, considera la existencia de una partícula neutra, que era el neutrón, ¿no? Y 9 años antes de que Chadwick descubriera el neutrón. Lamentablemente, probablemente la situación política del país y vivir en un país subdesarrollado no generó que las investigaciones de Santiago Antúnez de Mayolo tuvieran el impacto pues, que pudo haber tenido un europeo, etcétera, porque probablemente le hubiesen dado el nombre si se hubiese visto. Él antes que nadie empezó a trabajar en las investigaciones de este tipo. Conocí a su hijo, Eric Antúnez de Mayolo, que fue un hombre en la presidente vitalicio de la Sociedad Geográfica de Lima, que se encargó muchos años, también samarquino, de estudiar la vida de los incas, de los pre-incas. Escribió varios libros, incluso él escribió un libro Formando los Genios del Mañana, una serie de libros que están todavía en la Sociedad Geográfica de Lima, una contribución muy importante. Y una de las contribuciones también que él genera es las bases, pienso yo, para poder explicar de alguna forma lo que ahora tenemos como desastres en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, los terremotos que hemos tenido, que es mi especialidad, yo me especialicé en física de la tierra y sismología. Sienta las bases donde comienzan a gestarse esos desastres, ¿no? Cuando llegan la conquista, los antiguos peruanos vivían tal vez en una forma armónica con su medio ambiente, con su naturaleza. Conocían los fenómenos que los afectaban. Y todo en realidad era interesante, cómo se alimentaban, cómo, en fin, una serie de cosas que el doctor, el hijo de Santiago Antúnez Mayolo, Eric Antúnez Mayolo, investiga, ¿no? Y ahí cuando llegan la conquista, no solamente ignora ese conocimiento, sino destruye ese conocimiento. Y ahí justamente empezamos a fundar ellos las ciudades en las zonas más peligrosas, sin considerar el medio ambiente. Y ahí empiezan a gestar los desastres que cosechamos 500 años después. Esas cosas yo las pude investigar y descubrir justamente en base a estas investigaciones que había hecho el doctor Antúnez de Mayolo. Y algo que pues yo siempre investigué para lograr esto, yo me pregunté en el terremoto de 1970, ¿quién había tenido la culpa de que ocurra ese desastre? Y en la universidad tuve la suerte de llevar un curso de sismología teórica que se dictó episódicamente, pero sin embargo, la respuesta a esa pregunta la encontré en la arqueología, en la antropología, en la historia. Y ahí es donde comienzan a gestarse los desastres. Y curiosamente, muchas veces se han descubierto de cosas muy impresionantes. Por ejemplo, en Caral, en la base de las plataformas de las construcciones, se han encontrado pues unas bolsas con rocas que se denominan xicras, ¿no? Y se han investigado hace unos pocos años, diríamos en 2017, 2016, se han investigado para qué servían esas xicras. Curiosamente que cuando ocurría un terremoto de magnitud considerable, las piedras en esas rocas empiezan a rotar y lo que generaban era
que la aceleración que generaban en las estructuras que estaban sobre esas plataformas disminuía. Entonces, ¿qué habían hecho estos antiguos peruanos? Habían hecho un amortiguador sísmico. Imagínense ustedes. Recién estamos descubriendo estas cosas que se dieron gracias a las investigaciones de nuestros compañeros amarquinos. Yo estoy investigando eso también, descubrí esas cosas que les comento. Bueno, entonces yo creo que esa consecuencia del análisis que hizo la doctora Angélica, muy interesante, pero las consecuencias que se dieron fueron complicadas, porque lamentablemente, en nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, yo salí a formarme al extranjero, vine a Estados Unidos, y ahí ingresé a la Universidad de Cornell para estudiar mi posgrado en Física de la Tierra. Hay algo que sí le quería decir a la doctora Angélica es que ahí sí se hacía tesis para la maestría. No sé si ahora se hará, la verdad. No sé si ahora se hará. No. Pero se hacía y se hacía tesis también para el doctorado. Bueno, entonces ahí yo me di cuenta de esa consecuencia, digamos, de la que ha explicado la doctora en la formación de uno. Cuando nos enfrentamos, digamos, cuando nos enfrentamos a ese ambiente de investigación, cuando también tuve la oportunidad después de hacer una estadía en el Centro Internacional de Física Teórica en Italia, en Trieste, donde uno se codeaba pues con investigadores de la Unión Soviética, en esa época Unión Soviética, Rusia, que eran extraordinariamente preparados, con investigadores norteamericanos, con investigadores franceses, digamos, ingleses. De ahí se han codeado de mano a mano nuestros compañeros, como Godofredo García, por ejemplo. Godofredo García tiene cartas que le mandaba de Broglie, el Premio Nobel de Física, y muchos otros investigadores. Godofredo García ha sido una eminencia en relación a la ciencia y muchas cosas. Y bueno, yo descubrí que esa consecuencia de la mala política había influido en la formación que nosotros teníamos, lamentablemente. Que bueno, tuvimos que trabajar fuerte para poder avanzar en ese aspecto. Y ahora, creo yo también que hay una serie de problemas en la universidad. Yo no estoy muy metido, tal vez no tenga mucha autoridad para hablar sobre la universidad porque nunca enseñé en San Marcos. Sí soy de Marquino, obviamente, y amo la universidad. Yo como ya a mis años y como responsable de instituciones importantes, traté con la universidad de hacer convenios para hacer diplomados. Incluso quise instalar un acelerógrafo en la universidad, sin ningún costo. Un acelerógrafo que en mi institución estamos conformados por varios estados miembros, había desarrollado el acelerógrafo y nos donó un acelerógrafo. Yo quise instalar ese acelerógrafo en la universidad, por supuesto gratuitamente, sin ningún costo. Y no pude hacerlo, pueden imaginarse ustedes. ¿Por qué? Porque simplemente no hubo la voluntad política para eso. Para mí fue una tristeza enorme. ¿Y sabe dónde está ese acelerógrafo ahora? Se encuentra en la Universidad Católica. No, esa es una de las cosas que me parece a mí importante de considerar. Y creo yo de que tiene que cambiar ese tipo de cosas. Nosotros que hemos salido, que de alguna forma hemos logrado llegar tal vez a la frontera del conocimiento. Hay muchos colegas de mi época que están así. Pepe Hernández es uno de los físicos importantes que se encuentra en la Universidad Autónoma de México. Y otros que no regresaron también, profesores brillantes que estuvieron en la universidad en esa época, matemáticas especialmente, y se fueron y no volvieron. En física, un profesor extraordinario que tuve fue el profesor Moromisato, Víctor Moromisato. Incluso él implementó algunos temas diferentes, una metodología diferente para enseñar la física que se denominaba el método Keller, donde no había clases, era impresionante. Se fue también a la Universidad de Texas a trabajar. Cosas que se han dado, y creo yo de que ahora, con lo que veo cómo está la universidad, yo de fuera de la universidad, me da pena, realmente, sinceramente. Disculpen que
que diga esto, pero es lo que siento y es lo que queríamos decirles a ustedes. Creo yo de que nosotros ahora, en el caso mío, que ya estoy llegando al ocaso de mi vida, me toca tal vez contribuir, ¿no?, con las nuevas generaciones. ¿Y cómo podemos hacerlo? Generando proyectos. Tenemos en nuestras manos una tecnología nunca antes vista por la humanidad. Ahora yo me encuentro en este momento en Maryland, en Estados Unidos, y puedo estar hablando con ustedes. Hemos hecho cursos donde el profesor se encuentra en cualquier parte del mundo y los alumnos son de toda Sudamérica. Eso estoy haciendo en estos momentos con el Centro Regional de Sismología. Me hubiese encantado, por ejemplo, hacer ese ciclo de cursos con la Universidad de San Marcos. Planteé, sin embargo, no tuve respuesta y ahora lo estoy haciendo con otra institución. También hicimos un diplomado en sismología aplicada. Lo intenté hacer con San Marcos, no tuve respuesta. Lo hice con la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, quisiéramos tal vez todo lo que veo aquí, grandes personalidades, grandes personas, grandes profesionales. Creo que utilicemos la tecnología para contribuir. Podemos hacerlo desde las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, plantear grupos de colaboración cooperativa, generando ideas, generando proyectos, involucrando a los jóvenes para que puedan entrar ahí. Yo en mi página de Facebook he formado 3 grupos. Un grupo que se llama Descubriendo la Física. El otro grupo se llama La Ciencia para Todos. Y el tercer grupo, Conociendo la Tierra y la Sismología. Ahí tengo como más de 600 personas en cada grupo. Y que yo lanzo a veces artículos frecuentemente y trato de crear una cultura también en el Perú para que no vuelvan a repetirse los desastres. Lamentablemente nuestra sociedad está estructurada para construir desastres. Y una cosa que tenemos es la pérdida de la memoria colectiva. No tenemos memoria, lamentablemente. En el caso de Godofredo García, nosotros, por ejemplo, yo alguna vez planteé la idea de hacer biografías de esos personajes que tenemos como grandes hombres. Y curiosamente la Universidad de Ingeniería tiene una sección que es un departamento de historia en la Universidad de Ingeniería, que el que dirigía ese departamento era el doctor Sota Pasquel. Y ahora lo dirige un ingeniero que también es historiador y es ingeniero electrónico, que se llama Edilberto Guamaní. Bueno, yo cuando visité a Ignacio López Soria, visité a él. Ellos han hecho biografías de varias personalidades, de Javich, digamos, de Samamé Boyo. Y entonces yo ahí dije, bueno, hagamos biografías de Antunes de Mayolo y de Godofredo García, de Alberto Giesecke, que era el fundador de Ceresis. Entonces me encontré con el nieto de Godofredo García, con el esposo de su nieta de Godofredo García, que ahí tenían una barbaridad de documentos de Godofredo García, ¿no? Y curiosamente, Godofredo García tiene una biblioteca como de 3.000 libros, que creo que quiso donarla a San Marcos. Y no sé, no tengo los detalles, pero hubo problemas. Y esa biblioteca se encuentra en la Escuela del Ejército. Y se están haciendo los trámites para que pase a la UNI. Sería interesante que esa biblioteca, por ejemplo, esté en San Marcos, ¿no? Como Godofredo García tiene gran historia con San Marcos. Bueno, se ha avanzado mucho en eso, ya se está haciendo la biografía de Godofredo García. Yo participé, digamos, en ayudar en ese sentido, y también se ha planificado la biografía de Alberto Giesecke desde la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Ingeniería. Eso quería comentarles. Bueno, les agradezco haberme escuchado, tal vez es una reflexión, ¿no?, que quise hacer, y nuevamente felicitaciones por este nuevo aniversario de la universidad y que haya muchísimos años más. Y también felicitar las iniciativas y esa actitud que tienen algunos sanmarquinos como es Ismael Saavedra, de dictar clases, de estar en línea, de siempre organizar reuniones, etc. Creo que eso es muy importante. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor Leandro Rodríguez, y también agradecer a todos los presentes en este evento
muy valioso de la institución representativa del Perú y de América, ¿no? La Universidad de San Marcos. Para terminar esta ceremonia, Apreciado. apreciado. Sí, Moisés Quito. Sí. Sí. Moisés, Yo no sé sí. si pudiera completar un poquito con alguna anécdota del Sí. coro en la experiencia que tuvimos como directora Rosita Larco, ya que Aladino hizo una breve historia de la calidad y de la vida de Rosita Larco. Tal vez podría hacer un comentario también ligero sobre la Adelante. actividad que desarrolló. Ya, bueno, gracias. Primeramente, muy buenas noches a los oyentes, hermanos de mi corazón. Les dije que yo no era sanmarquino, pero al entrar al coro de San Marcos, de Rosita Larco, durante mi experiencia ahí me llené plenamente con San Marcos a través del arte del canto coral. Rosita Larco llenó el vacío que yo podría haber tenido en ese aspecto. Y yo podría decir, pues, San Marcos, una maravilla en cuanto a coro, por la experiencia que he tenido con el coro de San Marcos. En primer lugar, cuando ingreso al coro de San Marcos, lo hice en el año 1965, gracias a una invitación que hizo Rosita Larco a todos los coros universitarios y llegó una invitación al coro de la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde yo estaba estudiando. Así que fui y me encantó. Y al final de la experiencia de esas clases de invitación, me preguntó Rosita Larco si podía integrar el coro de cámara de San Marcos. Yo le dije que yo no era estudiante de San Marcos y ella me dijo que no es necesario ser estudiante de la institución, sino que si la capacidad y calidades en cuanto a desarrollar el canto coral le agrada, le encanta, adelante. Y acepté integrar. Es así como empiezo en el año 1965 con el coro de San Marcos. Luego viene pues la experiencia para cantar. Bueno, son varias las experiencias, pero una notoria, lo que comenté antes en el preludio, es que San Marcos fue invitado para participar en el certamen internacional de coros universitarios en Chile, en Santiago de Chile. Ya San Marcos había participado en uno anterior, pero desarrollado en Viña del Mar. Creo que eso fue en el 64, algo así. Pero esta... 65 fue. ¿Cómo? En el 65 fue Moisés, en Viña del Mar. Ya. En el 75, ¿no? Ya. 65. Y después... 65. 65, ya. Después Festival de Coro de América. Ya, entonces cuando regresa, probablemente invitan, ¿no?, a los diferentes coros a participar de ese curso organizado por el coro de San Marcos y Rosita Larco. Entonces, nos invitan para participar en otro evento en Chile y esta se desarrolló en Santiago, Chile. Y yo, bueno, en la agraria tuve que solicitar permiso a mis cursos para que no me compute las inasistencias, porque íbamos a demorarnos algo así como 12 días. Ya, felizmente me dieron el permiso en los cursos y nos fuimos a Chile. Ahí cuando llegamos ya a territorio chileno, para ingresar a Chile, es decir, en la frontera,
los carabineros pues nos dicen, vienen del Perú, y con una gracia que quisieran que nosotros le obsequiáramos con alguna canción, nos piden si le pudiéramos cantar el himno de Chile. Y Rosita Larco tuvo la inteligencia de prepararnos con el himno de Chile. Y no sabíamos el himno de Chile, nos aprendimos. Así que le cantamos el himno de Chile y ellos quedaron contentos, maravillados del coro y nos dijeron, pasen, estimados hermanos del coro de San Marcos. Así que pasamos dándole esa alegría a ellos, ¿no? Y luego la experiencia más notoria fue el día que teníamos que cantar ya para el certamen en el estadio de Ñuñoa, en Santiago de Chile. Bueno, los de la empresa Conchitoro nos invitó para ese día a un almuerzo en la hacienda de Conchitoro. Y nos sirvieron una carbonada, es decir, carne, asado y vino a Libertad. Y bueno, nos fuimos con esa experiencia y a cantar en el evento central. Y ahí se cantó principalmente La Lámpara Maravillosa y Ay Pepa. Y eso les encantó. Al final el resultado es que el coro de San Marcos se ganó el premio del Ministerio de Educación. Fue una gran alegría para nosotros y una experiencia muy interesante. Creo que ese trofeo lo deben tener ahí en algún lugar de la Universidad de San Marcos. Es un plato de plata con las inscripciones del evento y el ganador, y todo fue un lindo recuerdo. Y la experiencia de todos los hermanos integrantes del coro de San Marcos, muy lindo. Ahí aparecieron las sopranos de Peñalolén, canciones bien logradas por las sopranos. Allá pues cuando estuvimos en Chile nos ubicaron en casas familiares. Por ejemplo, a mí me mandaron a una casa de la familia, no me acuerdo en este momento el apellido, han pasado tantos años, pero me atendieron muy, muy gentiles, maravillosamente, muy, muy buenos, excelente. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy hermosa y que me ganó totalmente el espíritu de molinero. A los de la Universidad Agraria de La Molina le dicen molineros, nos llamamos molineros. Entonces el corazón molinero fue bien, bien, bien ganado por el corazón sanmarquino. Sí, eso es para mí. Eso para mí fue una experiencia que ha marcado mi vida y lo tengo hasta los finales de los últimos segundos de mi vida. Y yo quisiera expresar a Dios mi agradecimiento por haber permitido esta experiencia, conocer a Rosita Larco, conocer a todos mis hermanos integrantes del coro, sopranos, contraltos, bajos y mis compañeros tenores, y a San Marcos y a toda la comunidad sanmarquina decirle felicidades, 472 años de experiencia académica, científica y cultural, brillante. Se merece esos adjetivos a la universidad que viene a ser la primera en nuestro país, ¿no? La primera en la historia de nuestro país. Y feliz aniversario, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aniversario 472. Vive el Perú y viva San Marcos. San Marcos. Sí. Eso es todo. Gracias por el espacio. Y para finalizar vamos a cantar el himno de la Universidad de San Marcos. El himno de San Marcos,
que creo que la letra es de Tarazona, ¿no? Es un himno que todos los sanmarquinos lo entonan. Y quisiéramos agradecer a todos los presentes que esta actividad de saludo le habíamos llamado un desafío, o los desafíos de 472 aniversarios de la Universidad de San Marcos. Y justamente el doctor Leandro Rodríguez nos ha remarcado, con Angélica, por supuesto, nos ha remarcado con la historia y con el deseo y el propósito de los sanmarquinos de que siempre tenemos que seguir trabajando para hacerla más grande y nunca hacerla que se deteriore. Entonces, y por esta razón es que generalmente nuestras ceremonias son protocolares. Se hace la misa en la iglesia de Santo Domingo, esta vez creo que ha sido en la Catedral de Lima, y después hay una reunión que se realiza en el Centro Cultural, pero siempre participan pues las autoridades, los que hacen el discurso, etc. Este es un evento en el que el pueblo peruano, los sanmarquinos y el pueblo peruano en general, pueden expresar su saludo a una institución que representa al Perú en sus 472 aniversario de la fundación de San Marcos. Entonces ahí viene el himno de San Marcos. ¡Golazo de sabor! El fútbol es más rico cuando nos juntamos. Ritz, la vida es rica. Adelante San Marcos glorioso, adelante tú siempre estarás, porque nadie ha podido vencerte, y jamás alguien te vencerá, y jamás alguien te vencerá. Es tu nombre un timbre de orgullo, tradición de nobleza y honor, siempre grande, siempre limpia, tu bandera muy alto estará. Sanmarquinos unidos por siempre, en tan grande y profunda misión. Levantemos muy alto la frente, convencidos de nuestro valor. Adelante San Marcos glorioso, adelante tú siempre estarás, porque nadie ha podido vencerte, y jamás alguien te vencerá, y jamás alguien te vencerá. ¡Viva San Marcos! ¡Viva! Bien, muchas gracias y buenas noches. Hemos hecho el saludo a San Marcos. Estaremos el próximo año nuevamente haciendo lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Igualmente, un abrazo a todos. Muchas gracias también al doctor Leandro por esta contribución que siempre nos permite comunicarnos con ustedes culturalmente. Excelente. Gracias, profesor Israel. La ponencia Ismael. Gracias. Gracias. Adiós. Hay que mantenerlos en contacto, Buenas amigos. noches. Sí, Sí. mantengámonos en contacto. Contacto permanente. Exacto, permanente. Para Sí. todo lo que se necesite, consulta, lo que sea. Cuántas cosas hay a veces para conversar y preguntar, o se tiene una duda, o hay algo que corregir y no tenemos dónde. Así es que hay que Gracias también, doctora Angélica, por sus grandes experiencias vertidas ahora, su conocimiento y su aporte a la universidad. Felicitaciones, doctora. Es San Marcos, es San Y Marcos, por San también Marcos. a nuestro amigo y sanmarquino pragmático, ¿no? Moisés Quito Vidal, quien siendo de la Universidad La Molina, El molinero sanmarquino. Ya está ganado para San Marcos, ya. Se sanmartinizó. Ya está ganado. Solamente yo quiero decirles una cosa antes que se vayan. El doctor Tello, Julio C. Tello, médico, ayudó a una expedición de norteamericanos que venía a sacar momias, huesos en lo que se llaman los entierros de los gentiles de las muchísimas comunidades de Perú. Toda comunidad tiene su sitio arqueológico, toda, no hay una que no tenga.
y él fue de cementerio. ayudante en Guarochirí. Se enamoró tanto de lo que estaban haciendo, eran antropólogos físicos, ¿no? Que él se fue a Estados Unidos y estudió la carrera de antropología. Y yo le voy a pasar a Ismael para que le pase por el interno o en la vía que él tiene, para que ustedes vean el doctor Tello sustentando su tesis de grado en Estados Unidos y graduándose en todas las antropologías que hay, pero son 4 antropologías, ¿no? Como decir, fisiólogo, pediatra, oncólogo, ¿no? 4 antropologías, ¿no? Y él se graduó en las 4. Por eso que en Estados Unidos adquirió el doctorado en ciencias antropológicas. O sea, tiene más que todos nosotros. Y después de haber estudiado medicina en San Fernando. O sea que es un profesional muy bueno, ¿no? Y conocía lo suyo porque él no había estudiado antropología física, pero era un médico, pues, de esos médicos que hacían autopsias. ¿Qué médico en San Marcos no se ha formado estudiando tejidos, estudiando huesos, ¿no? Haciendo bisecciones, haciendo operaciones, participando en partos? ¿Qué médico no ha participado en todo? Ya después se especializa, ¿no? Entonces primero son médicos y después son especialistas. Y Muy él bien, es Angélica. antropólogo muy bueno. Excelente. Muy bien, muy buenas noches a todos. Gracias por escuchar. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Gracias. Gracias.